Así es, diga el Señor hoy. Que venga aquí en esa casa, porque esa casa será llena de su gloria y será mejor que la primera. Y que le doy a Dios, porque Él está ahí a tu alrededor, porque está en tu casa. Ore hoy por lo suyo, dígale, Señor, mi familia es una misión posible, de que lleguen a tus pies, Señor, de que lleguen a tu salvación, de que tú, Señor, les hagas revestir de tu gracia. Gracias, oh Padre, por este tiempo tan maravilloso. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Primer día del mes de julio, segundo semestre, inicia hoy. Y estamos orando para que los cielos sean abiertos y derramen bendición hasta que sobreabunde. Que este segundo semestre del año 2025 sea un año de mucha bendición. Que el Señor entonces nos enseñe cada día más su palabra. Recuerde que usted como cristiano, usted como hijo de Dios, su derrotero debe ser la palabra del Señor. Quiere decir, para este segundo semestre, dígale al Señor que Él le muestre su voluntad a través de la Biblia, a través de su palabra. Que no nos dejemos de engañar por filosofías huecas, por sutilezas que hay hoy en el mundo, por tradiciones o costumbres, sino que la palabra de Dios nos lleve y nos encamine a lo que va a ser este segundo semestre. Que el Señor le instruya para su trabajo, para su emprendimiento, que le instruya para su familia, para su hogar, que le instruya como jefe, que le instruya como empleado, como hijo, como papá, como hermano, como suegra, como suegro, que le instruya en todas las áreas de su vida. Recuerde que la Biblia está hecha para entregarnos una dirección a cada área. Entonces, eso es lo que deseamos, lo que queremos. Y les invitamos pues para que también usted a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios. Hoy les llega cómo leer la Biblia, la estamos estudiando por un año, cómo leerla en un año. Hoy le va a llegar entonces esa continuación de cómo usted puede leer la Biblia. Vamos entonces a continuar con nuestro devocional. Entonces estamos viendo una serie que se llama Identificándonos con Cristo. Cristo era hijo y Él siempre le dio un lugar especial a su Padre. Él siempre hablaba y decía, mi Padre, Dios. Y se comparaba con el Señor Dios. Y Él decía, es que mi Padre y yo somos los mismos. Y no porque solamente exista el Señor Jesús, no. Hay una Trinidad, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Sino que Él se identificaba en todas las áreas con su Padre Dios. Cuando usted y yo queremos ser hijos, nos tenemos que identificar con el Señor Jesucristo. Obediente en todo. Honró a su Padre. Quiere decir, dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Así también, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay que vivir una identidad genuina con Cristo. Esto lo veíamos la semana pasada. Entonces les recordé de lo que la semana pasada cerramos el viernes. Y hay que tener esa identidad con el Señor para poder comprender lo que significa ser hijo de Dios. Es decir, usted y yo somos hijos de Dios por adopción. Eso dice
Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que les creyeron, les dio potestad de ser hijos suyos. Y el versículo 13 dice que no, que eso viene de Dios y no de sangre, no de sangre. Pero voy a leer como está en Juan 1, 13. Dice la palabra de Dios en Juan 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esa palabra de Dios nos lleva a que nosotros comprendamos que somos hijos. Y como hijos tenemos que aprender a vivir la herencia del Padre. Hombre, cuando somos hijos y nuestro padre tiene dinero, pues nosotros no vamos a vivir mal. Siempre tendremos con qué cubrir nuestras necesidades. Y así usted no tenga dinero, cuando usted es hijo, su padre siempre se va a esforzar para suplir las necesidades en su casa. Dios le ha dicho eso. ¿Sí? El Señor, siendo usted hijo, le entregó el reino de los cielos como coheredero de la gracia con Cristo. Cuando usted va al libro de Génesis, capítulo 4, capítulo 5, habla de la descendencia de Caín y de la descendencia de Set. La descendencia de Caín es la descendencia de la maldad. La descendencia de Set son los hijos de Dios. Entonces, habla de las genealogías en esos dos capítulos. Pero vamos a mirar algo importante. Dios siempre hace allí una distinción. Él coge y marca lo que es la descendencia de Caín y lo que es la descendencia de Set. Y le da unos nombres apropiados. A los de Set, les repito, les llamó hijos e hijas de Dios. Y a los de Caín, la descendencia de maldad. Cuando usted y yo entramos a ser parte del reino de los cielos, a ser hijos de Dios, el Señor nos sella. Eso dice el libro de Corintios. Que usted y yo tenemos un sello que no desaparece, que es a través del Espíritu Santo. Ese sello nos marca y nos aparta para el Padre, para Dios. Y ese sello trae unas connotaciones: identidad, santidad, justificación, redención, libertad. Entonces, cuando ese sello está en nosotros, que no se va a borrar, porque su salvación no se va a perder. Es decir, el sello, la marca del Espíritu Santo que ha puesto en usted, esa marca nunca va a desaparecer. Usted siempre será hijo de Dios. ¿Sí? Pero los que cumplieron el requisito de Juan 1:12, ¿no? A los que creen, en su nombre le dio potestad de ser hijo suyo. Recuerde que el libro de Romanos 10 dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, que el Señor es el Salvador. Entonces, este sello que nos ha colocado el Señor, ese sello indeleble, no va a desaparecer. Y lo ha puesto entonces en un lugar privilegiado. Por eso la Biblia dice que usted y yo podemos clamar Abba Padre, Padre mío, Padre mío. Porque ya no somos hijos
del enemigo, ya no somos hijos del diablo, porque el Señor nos tomó de ese lugar, nos sacó de ese lugar, cuando estábamos en tinieblas, en oscuridad, pleitos, contiendas, iras, enojos. Y esa era nuestra vida, la vida de la carne. Y nos trajo a este lugar. El Salmo 23 es muy claro. Él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará reposar. El versículo 4 dice, y aunque yo ande en sombra, en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Su vara y su callado me infunden aliento. Ahora, yo ya soy hijo para ser guardado por mi Padre. Ya esa vara y ese callado instruyen al hijo. Yo ya no me voy a mover porque quiero. ¿Ya? Ahí es donde viene la parte interesante de acá. Recuerde que cuando usted ya lee la genealogía de Seth, hay un hombre que se llamaba Enoch. ¿No? Sí. Y dice la Biblia que Enoch caminó con Dios. Los hijos de Dios debemos aprender a caminar con Dios, a introducirnos en esa verdad de Dios, a sustentarnos en la verdad de Dios. ¿Qué caracterizaba a los hijos de Dios? Su búsqueda, ya vimos a Dios. Noé, un hombre justo, dice la Biblia. Es decir, que Enoch caminó con Dios, pero no era justo, del mismo linaje. Los hijos de Dios no están caracterizados como los hijos de Caín. Los de Caín, ¿cómo fueron caracterizados? Por la poligamia, por la venganza, por la muerte y un sinnúmero de pecados que ellos estaban haciendo. Los hijos de Dios eran justos y caminaban con Dios. Y tenían otra, y es que invocaban a Dios y eran perfectos. Allí quedamos la semana pasada. Entonces, los hijos de Dios que se identifican con Cristo deben resaltar esas cualidades. Cada uno entonces, dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Usted es una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura. Ahora ya no nos identificamos con la descendencia de Caín, sino con la descendencia de Seth. Ya no nos identificamos con nuestra naturaleza pecaminosa, sino que nos identificamos con la naturaleza de Dios, en Cristo. Y eso nos lleva entonces a sentir un respaldo del Padre. Eso me lleva también a que yo haya recibido perdón. Yo soy perdonado. Fui hijo porque fui perdonado. Nadie puede ser hijo si no es perdonado. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hijo es en Cristo. Y para usted y yo poder tener la naturaleza del hijo es porque tuvimos redención de pecados. Ya les he explicado antes lo que es redención y lo que es expiación. Recuerden, redención es que Cristo compró tu esclavitud, la pagó. La expiación es que se cubría el pecado por un año.
Entonces, en el Antiguo Testamento se daba expiación porque cada año el hombre tenía que llevar un sacrificio, un cordero, un macho cabrío, un palomino. Dependiendo su pecado, se lo presentaba al sacerdote para que éste lo sacrificara y presentara esta sangre al altar del Señor y tu pecado fuera cubierto. La expiación significa cubrir. Entonces el pecado era cubierto por un año. Redención significa borrar. Entonces el Señor borró el pecado de sus hijos. Y esa es una característica que hoy tenemos. Nosotros, los hijos de Dios, fuimos redimidos. Y la redención no se da en un solo tiempo, sino que se da en el pasado, en el presente y en el futuro. Ser redimidos significa que el Señor pagó el precio de los pecados que cometimos antes de conocerle, y ahora entonces los pecados actuales y los pecados futuros. Y ahí es donde la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo entonces yo voy a poder volver a pecar? Lo que pasa es que no hay justo sobre la tierra. Y el primer libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, ellos dicen que Él es justo y fiel para perdonar nuestras rebeliones, nuestra inequidad. Porque el Señor sabe que aun cuando fuimos redimidos, Él pagó por esa esclavitud. Nosotros caemos en la tentación, pecamos. Pero esto no te puede dar libertinaje de pecado. No. Cuando tomamos al rey David como ejemplo, él cometió un pecado de adulterio con Betsabé. El Señor lo corrigió por el pecado y fue la muerte de su hijo. El Salmo 51 es escrito en el momento que estaba pasando esa dificultad. Pero no era una dificultad porque Dios la haya querido, era una consecuencia del error que David había cometido. ¿Cómo hace una consecuencia? Todo pecado trae una consecuencia. Y yo tengo que asumir la consecuencia, independiente que Dios me haya perdonado. Una cosa es que Dios me perdone mi inequidad, borre mi rebelión, mi nombre siga en el libro de la vida, yo tenga esa entrada al reino de los cielos. Y otra cosa es la consecuencia que se deriva del acto del pecado. Un hombre o una mujer que engaña a su esposo, Dios le perdona. ¿Sí? Que no debiera de ser así, porque Dios aborrece la adulterio. Pero usted se arrepiente, pero puede haber unas consecuencias. Y es que fracturó el matrimonio. A los que han visto una obra cristiana o una obra como las que realizamos nosotros, recuerde que nosotros, al final de la ceremonia, el varón quiebra una copa. Él pone su pie, su talón, los pone sobre la copa y la copa se parte. Y esa copa tiene un significado simbólico y muy representativo. Y es que así de frágil como esa copa es el matrimonio. Y así usted lo quiera arreglar después de fracturarlo, van a quedar siempre señales. Pero eso no significa que usted no perdone. No, porque Dios está allí trabajando para que ese matrimonio se restaure, para que ese matrimonio siga, para que vuelva y se levante. ¿Eso sabe qué significa? Que usted como varón o como mujer debemos de ser muy cuidadosos delante de Dios en nuestro matrimonio.
Pero, ¿a qué lo estoy llevando? A que nosotros fuimos redimidos y entonces el Señor fue el que pagó el sacrificio y Él fue el sacrificio. Por eso cuando el Señor muere en la cruz y dice todo fue consumado, lo que significa es que le dijo, Padre, todo está hecho, ya se cumplió. Ahora tus hijos son libres del pecado. Y nos libertó del pecado. Hebreos 10, él dice, y no me acordaré nunca más de tus transgresiones y de tus pecados. El Señor las borró, ya no tiene esas cuentas con nosotros. Él ya rechazó el libro de deudores. Pero nosotros necesitamos ir a esa presencia del Señor y mantener esa condición. Y no porque tengamos que hacer obras para mantenerlo, ¿no? Hay algo que se llama agradecimiento. El acto de agradecimiento me lleva a andar en santidad. La santidad significa tomar la ley del Señor, sus mandamientos, preceptos, leyes y normas, traerlas a mi corazón y empezar a realizarlas, a hacerlas. Yo ya no voy a vivir por las obras de la carne, voy a vivir por las obras del Espíritu. Gálatas 5 dice, ustedes vivan ahora por las obras del Espíritu y no por las obras de la carne, porque las obras del Espíritu se contraponen a las obras de la carne. Yo empiezo a vivir por las obras del Espíritu. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe, la misericordia. Y cuando yo empiezo a andar por esas obras de la carne, del Espíritu, aborrezco las obras de la carne. Las desecho en mi vida. Es decir, ya no quiero el pecado. Porque quiero agradar ¿a quién? A mi Dios, porque soy hijo. Y como hijo, entonces me dice Efesios 6, honrad a padre y madre y serán de larga vida sobre la tierra. Yo tengo que honrar primeramente a mi Padre Dios para poder honrar ¿a quién? A mi Padre terrenal. Si yo no me identifico como hijo de Dios, pues difícilmente me voy a... Si no me identifico como hijo terrenal, difícilmente me voy a identificar como hijo de Dios. Yo no puedo ser indiferente como hijo terrenal para poder ser hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor nos ha llevado. Mire, Cristo me presenta como una criatura sin mancha. Finalizamos con este versículo. Colosenses 1, versículos 12 y 14 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Ahora, Cristo actúa entonces como mediador entre Dios y el hombre. Sin Él no podía haber redención de pecados. Él es el puente. Jesús me santifica y me hace santo ante el Padre, me permite tener acceso directo al lugar santísimo, me da ese permiso, me otorga las credenciales para el reino de los cielos. ¿Qué decir? Ya el Señor te ha revestido para que podamos entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abandonar las obras de la carne. Usted ya no es heredero de Caín, usted es heredero de Dios. Ahora no pertenece a la naturaleza pecaminosa, ahora pertenece a la naturaleza de Dios. Ahora, no son sus obras lo que lo salvan, fue la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero el Señor hizo redención de pecados, pero para que mandemos el pecado. Así que vamos a orar.
Amado Dios y Señor, hoy queremos darte gracias. Y te pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos fortalezca en todo y para buena obra. Señor, ahora somos hijos, por eso podemos decir, Abba Padre, Padre mío, mi Señor. Enséñanos a obedecerte y a hacer tu voluntad, porque eso es lo que hace un hijo, Señor. Y te damos gracias por este maravilloso tiempo, Señor. Te damos gracias por el mes de julio que inicia y te pedimos que tú lo santifiques y nos glorifiques, Señor, todos los días. Que seamos nosotros caminando delante de tu presencia, sabiendo que tú eres el que nos unge para llevar una vida con sentido, con propósito y con felicidad. Te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente. Recuerde que hoy es pareja a las 7 de la noche. Chao, un abrazo, les amamos mucho.